Muchísimos problemas para Red Bull, sin dudas. Es un equipo que ha sido o ha pasado a ser un equipo de zona media. Está detrás de Alpine en el campeonato el día de hoy. La verdad que una situación muy compleja para el equipo de Milton Keynes que se cae a pedazos prácticamente, ¿no? Y no es un problema solo de unidad de potencia. Es más, la unidad de potencia es por ahí de lo mejorcito que tiene el coche de Red Bull el día de hoy, ya que Hatcher ha sido muy duro con el coche. El RB22 es inconducible y peligroso. El chasis es terrible, ha dicho Hatcher, sumándose a las palabras de Verstappen de que el coche es un desastre completamente a nivel aerodinámico. Si bien el equipo pretende utilizar el lado para, bueno, seguir recortando la unidad de potencia no es tan mala de Red Bull Powertrain, sino el coche. Un coche que, a ver, está luchando con los B-Carb. Eso habla de que el coche realmente es un desastre y ha pasado a estar en la zona media. Sin dudas, en Milton Keynes se está hablando de la posibilidad de la cláusula de contrato de Verstappen. Recordemos que Verstappen tiene una cláusula de que si no llega al parón de verano entre los dos mejores en el campeonato, puede irse del equipo Red Bull. Se está barajando esta opción, incluso puede no comunicárselo al equipo hasta octubre, creo que hay un límite para que se lo comunique. Y yo creo que ya deben estar trabajando de cara a lo que se viene en un futuro, porque no es solo el tema del motor, sino que ya a nivel aerodinámico Red Bull está teniendo muchos problemas. Bueno, recordemos que se desarmó completamente ese equipo tras la salida de Adrian Newey, de Horner, de Jonathan Whitley. Y veremos si se abre esa posibilidad, que obviamente yo creo el único asiento que le interesaría hoy en día a Verstappen en la Fórmula 1, que ya está hablando de que cada vez le interesa menos la Fórmula 1, sería el de Mercedes, que obviamente ya no tiene un coche ganador, no lo motiva seguir en la Fórmula 1, tampoco a nivel de no poder luchar. Veremos. ¿Qué es lo que pasa con el RB22 ya metiéndonos con el coche? Milton Keynes tenemos un problema, es lo que dice, ¿no? La nota solo consiguieron 16 puntos en Australia, China y Japón en una campaña que ha sido completamente desastrosa para el equipo Red Bull, que como dijimos cayó detrás de Alpine en el campeonato. Los RB22 consiguieron puntos en Suzuka solo con Verstappen, mientras que Hatcher se vio ralentizado por problemas de la batería. Incluso el safety car tampoco le favoreció a Hatcher. Pero, ¿qué es lo que dijo Hatcher? Dijo, bueno, eso no representa ni el 1% de lo mala que fue esta carrera, así que no es para tanto. Solo necesito entender por qué ocurrió ese problema con la batería tan pronto, porque me sentía cómodo en la octava posición, el plan era luchar con Pierre y eso era lo que estábamos haciendo. Entonces todo se descontroló con la batería descargada y en ese momento simplemente no puedes hacer nada. Pero dejando a un lado el problema de batería que por ahí le costó la lucha con Gasly, recordemos que Gasly también lo superó a Verstappen, Hatcher le empezó a dar duro al coche, que el problema no es el motor sino el chasis. En fin, no tuvimos un buen ritmo, lo esperábamos, pero fue peor que los días anteriores en el fin de semana. Era realmente imposible rodar, perdón. Incluso era peligroso, así que fue complicado. Lo único positivo es que ahora puedo conducir el coche incluso rápido, pero no tenemos ninguna indicación de cómo hacerlo más rápido. Tenemos una buena unidad de potencia, el motor es bueno y todo está bien. El problema es el chasis, es terrible. Simplemente somos lentos en las curvas, no hay nada de agarre. Que, a ver, coincide mucho con las palabras de su compañero diciendo que había mucho problema de equilibrio, que el coche no iba para ningún lado, que el Red Bull es un coche que no tiene equilibrio, que no tiene rendimiento. Recordemos que llevaron piezas nuevas para el fin de semana de Japón y Verstappen dijo que las piezas nuevas fueron peor. Entonces, realmente da la sensación de que no hay brújula en Red Bull, si bien han logrado hacer un buen motor a nivel aerodinámico. El departamento de chasis, que recordemos está liderado por Pierre Wachet tras la salida de Adrian Newey, realmente ha hecho un coche muy malo. Recordemos que es un coche que tiene mucho sobrepeso, lo cual te cuesta tiempo por vuelta ya por el exceso de peso, te castiga los neumáticos además de más, ¿no? Te termina afectando la gestión de neumáticos. Entonces, todo esto, sin dudas, es muy problemático en una situación en la cual Red Bull ha pasado a ser un equipo de zona media, como dijimos. Yo creo que poco se está hablando de cómo se puede ir todo o terminar de ir todo en Red Bull, porque es un equipo que está luchando con Alpine, está luchando con los Big está muy lejos de la punta. Ha logrado, creo yo, pasar a Quali 3 una vez con los dos coches que fue en China. Después siempre un coche ha quedado fuera en Quali 2. O en Quali 1 como fue en Australia por un problema mecánico.
pero además donde llega a salir Verstappen de ese equipo, se termina de desplomar. Y es probable que pase, que Verstappen no continúe en Red Bull el próximo año, hay que ver si continúa en la Fórmula 1 o no, pero es una situación bastante compleja para un equipo que estaba acostumbrado siempre a estar allá arriba, nos acostumbró desde 2009 a estar peleando por cosas muy importantes y realmente este nuevo reglamento le está costando, como dijimos, no sobre todo por el tema de la unidad de potencia, que han hecho un buen trabajo, sino han hecho un desastre de coche, como lo dice su propio piloto Isaac Hatcher. Y hablando de pilotos, alguien que, bueno, me parece ha sido un poco hipócrita, un poco polémico, un poco, bueno, se lo está tildando de todo a George Russell, un tipo que tiene un coche que es un segundo más rápido que el resto, que puede tranquilamente destrozar a todos, y dijo que la culpa fue de la mala suerte que no ganó en China. La realidad es que la culpa no fue de la mala suerte, si bien el coche de seguridad lo favoreció a Kimi Antonelli, la realidad es que George tenía el destino en sus manos y fue por la mala carrera, el mal inicio de carrera y el mal primer stint que hizo que no ganó la carrera. ¿A qué quiere llegar a esto? A que hubo una batalla clave en la primera parte de la carrera que le costó la posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque, a ver, realmente me parece, teniendo el mejor coche, tildar a la mala suerte de no ganar y encima quedar fuera del podio, me parece un tanto, como digo, hipócrita. Terminó detrás de un Ferrari, que el Ferrari es un segundo más lento, lo mandó a la escuela Leclerc en Suzuka, quiso pasar 3 veces a los pilotos por la misma zona, como fue a Piastri, a Hamilton y a Leclerc en la chicana, teniendo en cuenta que el bus estaba después de la chicana y lo volvían a pasar. Y no solo que lo hizo una sola vez, sino que lo hizo 3 veces. No pasaban la chicana porque no tenía sentido, porque iba a perder la posición de cara a la recta y Russell lo seguía intentando. ¿Qué dijo el Russell? El inicio fue normal, malo. Con una vuelta de diferencia cuando salió el coche de seguridad habría ganado la carrera. Es parte de la carrera, pero después vinieron una serie de problemas. No pude recargar la batería cuando el coche de seguridad volvió a arrancar, así que Lewis me adelantó y luego obviamente más tarde en la carrera tuve un problema con la batería y Leclerc también me adelantó. No tenía velocidad, me adelantó básicamente un problema tras otro. ¿De cuál es el problema que se está informando? Si bien tuvo un problema, yo creo que no quita lo que pasó en la primera parte de la carrera. ¿Por qué? Porque si Russell lo pasa a Piastri, cuando sale el auto de seguridad, Russell hubiera tenido 10 segundos de diferencia y no hubiera afectado el coche de seguridad de él. La realidad es que él paró temprano para cubrirse de Piastri del undercut del undercut que había tirado Piastri y porque estaba luchando con Piastri porque había quedado detrás en la primera parte de la carrera. Si Russell tenía aire limpio en la primera parte, no le iba a afectar el coche de seguridad. Entonces creo que es más que nada esa batalla con Piastri que le costó la victoria y no tanto el coche de seguridad. Después sí, tuvo problemas de batería, sí, se lo vio donde queda parado, Leclerc lo pasa, pero también se informó por parte de Mercedes que uno de los problemas fue que al subir una marcha, Russell apretó un botón subiendo una marcha. O sea, es como que fueron dos inputs al volante en vez de uno. Cuando él quiso apretar un botón, justo estaba pasando un cambio. Y fueron dos inputs al volante y eso desconfiguró todo en el Mercedes. Se habla de que hubo un fallo en el software que interpretó ese doble input como otro input distinto y que eso complicó muchísimo la carrera de Russell. Bueno, es increíble lo que estamos hablando en esta Fórmula 1, pero es real, ¿no? Van a tener que solucionarlo de cara a lo que se viene. Vimos claramente cómo se quedó sin velocidad y lo pasó Leclerc, aprovechó, pero después tuvo la oportunidad de pasarlo, incluso lo llegó a pasar en la chicana, Leclerc se le devolvió y lo aguantó como un maestro. Leclerc que cada vez que se encuentra este señor y este señor en pista, este señor le hace lo que quiere, lo manda a la escuela con un coche que es claramente inferior actualmente, ¿no? Simplemente, bueno, fue mala suerte. En las carreras hay cosas que no salen a tu favor, otras cosas que salen en tu contra, pero por ahora mismo, durante los últimos 2 fines de semana, todos los problemas que hemos tenido han sido de mi parte y soy yo quien los está sufriendo. Coincido que ha tenido problemas, pero también coincido que no aprovecha las oportunidades que se le presentaron. Antonelli largó muy mal, él tuvo la posibilidad de liderar la carrera, no lo aprovechó. En China clasificó segundo, largó mejor que Antonelli, pero tampoco pudo terminar por delante porque se terminó metiendo en una batalla con los Ferraris que le costaron tiempo. Entonces, yo creo que no es todo mala suerte, ¿no? Acá, bueno, acá lo que decíamos, ¿no? El tema del Steam, la diferencia. El británico ni siquiera pudo atacar al coche número 81. Bueno, todo eso, ¿no? El relanzamiento tampoco fue bueno. Acá analiza un poquito lo que decíamos, ¿no? La carrera, el Steam, lo que decía con Piastri, ¿no? La lucha por el título no ha cambiado. Con una sola vuelta de diferencia, la victoria habría sido mía y estoy muy seguro de ello. Y China, sin el problema de clasificación, podría haber sido 3 décimas
más rápido en la clasificación del sprint. Bueno, el todo podría haber sido, pero la cosa es que hoy en día está 9 puntos por detrás de Antonelli en el campeonato este señor. Y en Miami, que va a ser dentro de 5 semanas, si este señor gana y Antonelli queda segundo, sigue siendo líder Antonelli. Entonces, veremos cómo afecta la presión. Yo creo que no va a tener problemas para ganar el título Russell este año, porque me parece que Kimi no está a la altura de Russell para luchar el título mano a mano. Pero no, soy sincero, no me esperaba un Antonelli liderando el mundial después de la tercera carrera. Me esperaba un Russell con una diferencia tremenda y lo vimos fuera del podio. Tampoco me esperaba un Mercedes fuera del podio en Japón y así es. Así que estas cositas que da la Fórmula 1, el tema de la fiabilidad es una lotería. En algún momento le va a pasar a Antonelli que va a tener problemas. Así que no creo que eso termine decantando para uno u otro. Nuevamente, como vimos, me acuerdo en Hamilton y Rosberg en la temporada 2014-15, ambos tuvieron problemas de fiabilidad. Pero sin dudas, me parece que si bien no tuvo todas las suertes con el Russell, tampoco es que haya hecho una carrera perfecta como si le hicieron, me parece, Piastri y Leclerc, por ejemplo, ¿no? Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.